3 minutos, gracias por estar llegó la hora. Ojalá que tu jornada laboral haya concluido exitosamente y si todavía estás trabajando, pues bueno, a prestar atención a este tema porque a lo mejor cuando estás trabajando tu cuerpo te da señales que ignoras un poquillo. Honestamente yo también lo hago. ¿Y por qué deberíamos escuchar a nuestro cuerpo? Esa es una famosísima frase, la usamos frecuentemente y aplica la verdad que para todo, pero realmente lo ponemos en práctica. Justamente invitamos hoy a la nutricionista Francesca Golfín para que nos explique cómo nos beneficia conectar con las necesidades de nuestro cuerpo. Y algunos tips para ponerlos en práctica. Yo siempre digo, yo estoy escuchando algo en mi cuerpo que yo no sé qué es, pero lo ignoro. Gracias por venir, Francesca. Francesca, ¿verdad? Sí. Ok. La verdad es que yo a veces digo, hoy sí como que siento la energía para hacer algo. Pero qué pereza. Y me echo. Y así con miles de ejemplos. Gracias por venir y por favor iluminanos para saber cómo hacemos para seguir el buen camino con nuestro cuerpo. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un tema que a mí me apasiona y como vos decís, a muchos les pasa que de repente ignoran esas señales y consecuencias vienen, probablemente. ¿Cuáles son, has notado? Si pudieras como hacer un resumencito de la mayor cantidad de alertas o llamados ignorados del cuerpo con la que llegan tus pacientes? Bueno, yo creo que el hambre es uno de ellos y una de las razones es porque a veces tenemos como miedo al hambre. Pero ¿y el hambre cómo? O sea, más bien llegan con la idea de que siempre pasan hambre o que más bien no quieren pasar por ella. Como que ¿cómo? Siento hambre pero la ignoro, la dejo pasar. No. Y eso es súper común y desgraciadamente pasa muchas veces porque a veces nos alimentamos con muchas reglas externas. Entonces, por ejemplo, que nos dicen como cuándo tengo que comer, cuánto tengo que comer, y si mi cuerpo me está diciendo quiero comer ya, de repente una de esas reglas puede venir a nuestra cabeza y decir todavía no es hora de comer, tiene que esperarse un poco, o que es muy común cuando estamos trabajando, ¿verdad? ¿Cómo diferenciamos quizás el hambre de que de verdad ya necesito comer y el hambre por costumbre o ansiedad, que no sé si igual aplica y deberíamos, si sentimos, comer algo? Sí, a ver, el hambre fisiológica, el hambre normal, porque el hambre es algo normal, a veces tal vez lo satanizamos porque podemos sentir como que nos lleva al descontrol o demás. Entonces hay una escala del hambre en donde de repente empezamos a sentir un hambre leve que va aumentando con el tiempo y muchas personas a veces lo que identifican es como el hambre que es muy, muy fuerte, ¿verdad? Ya esta hambre extrema que decimos como me como una vaca, por ejemplo. Y eso a veces se puede sentir como una pérdida de control, no se siente como tan cómodo. Y cuando el cuerpo está en ese periodo, en ese punto en donde tenemos demasiada hambre, surgen otras cosas como ansiedad, que de repente puede hacernos como no entender si estamos realmente teniendo como mucha hambre o si estamos ansiosos. Y a veces es una mezcla, porque nuestro cerebro lo que dice es voy a hacer todo lo posible para que ella realmente coma, y esta sensación de ansiedad normalmente no es tan cómoda. O sea, no la Esa sentimos tan sensación de ansiedad es la misma que experimentaría alguien cuando hablamos de atracones nocturnos o puede ser algo que nos lleve a ello. De hecho, ignorar nuestra hambre, pasar muchos periodos de tiempo como largos sin comer, nos puede llevar a una sensación como de sobreingesta, que ya iba a depender de cada persona, el tipo de ingesta que tenga, si es realmente un atracón o no, pero lo importante es que por lo general se siente feo, se siente como una sensación de pérdida de control. Y por eso es tan importante prestarle atención como a esas señales que nos da nuestro cuerpo, que para cada persona son diferentes, ¿verdad? Si aquí hablamos de cómo yo experimento el hambre, tal vez sea muy distinto a como vos lo experimentás. A veces pensamos, bueno, esta es sensación de vacío en el estómago, pero realmente hay personas que la experimentan como que están distraídos. O con dolores de cabeza. Dolor de cabeza, que están pensando mucho en comida, que les cuesta como concentrarse, o mal humor. O sea, todas esas son formas en que nuestro cuerpo nos dice, necesito alimento, pero muchas veces no lo hacemos. Y entonces, inclusive puede llegar el punto, no sé si te ha pasado, pero que ya dejamos de experimentar el hambre. O sea, como que tuvimos mucha hambre muchas horas, ya. Y luego ya no tenemos hambre. Pero eso no significa que nuestro cuerpo no necesita el alimento. O sea, eventualmente las consecuencias vendrán. Francesca, voy a hablar por mí, pero me parece que puede ser una situación común. Cuando sentimos hambre, es claro, tengo hambre por las diferentes descripciones que vos nos diste justo ahora. El tengo sed, qué sed, un vasito de agua y ya. ¿Cómo podríamos identificar que nuestro cuerpo nos está hablando en términos de hidratación? Porque ahora en internet vemos que el agua del tubo, al menos aquí en Costa Rica, no es suficiente, que ahora hay que hidratarse con esto, esto y esto. Pero además
de que hay gente que no se hidrata ni de esta exagerada manera, se toman un fresco al mediodía con el almuerzo o se toman una copita de vino en la noche, qué sé yo, y un café en la mañana y se acabó. Y no se dan cuenta que hay signos quizás visibles de deshidratación y no los identificamos. El hambre es fácil de identificar, pero la hidratación no. Bueno, es interesante porque hay personas que les cuesta mucho identificar el hambre, de hecho. Ah, también. Porque han pasado de repente tanto tiempo sin honrarla que esas señales se apagan. Y lo mismo pasa un poco con la sed. Si no logramos mantener una hidratación adecuada, que pueden haber diferentes sustancias que nos pueden ayudar, es como que tu cerebro dice, ¿para qué le voy a seguir avisando si de por sí ni siquiera me lo va a dar? Y de hecho es muy común que cuando las personas hacen un esfuerzo un poco más consciente, empezar a tomar más líquido, esas señales vuelven y entonces empiezan como a sentir de repente esa sed nuevamente. Cuando sentimos una sed muy extrema, como constantemente en el día, ¿verdad? Que yo tomo líquido y no se me quita, eso es una clara señal probablemente más de deshidratación. De hecho, en deportistas lo decimos mucho, que cuando ya siente sed, ya usted está deshidratado. No deberíamos de estar esperando como no hay que sed. llevar a tener, o sea, no hay que llevar el cuerpo hasta que tenga esa sensación. Exacto. Ahora, hay cosas que también pueden como señales que nos puede enviar nuestro cuerpo que se pueden confundir. Por ejemplo, cuando una persona muy ansiosa puede constantemente sentir como mucha sed y podemos ver como que toma mucho líquido y eso es como un poco más producto como de esa ansiedad, de esa reacción que al final tiene como nuestro cuerpo. Pero es importante prestarle como esa atención y que no caigamos como en es que como yo no tengo sed, no lo necesito, ¿verdad? Como yo no lo siento, entonces realmente no es importante. La orina oscura es una clara señal. ¿Qué tan oscura? No tiene que ser, o sea, cuando ya está café, ya eso es un gran problema, pero simplemente ya el amarillo, un poquito como más oscurito, ya ahí empezamos a tener como ciertos signos de deshidratación. Me imagino que cuando nos despertamos en la mañana, esa debería ser la orina más oscura. Sí. Sí. Pero si estamos bien hidratados a lo largo del día, ¿qué coloración debería tener? O sea, ¿incolora totalmente? No. Tiene que irse aclarando, pero cuando hay personas que a veces toman agua como a corcor, ¿verdad? Tengo mucha sed y me tomo 2 vasos de un solo y eso no se tiende a retener en el cuerpo, entonces tal vez vamos a orinar y lo vemos como, está súper claro, estoy súper hidratado, pero mucho nos pasó, digamos, recto, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo importante es tener como una hidratación constante durante el día y que eso permita a nuestro cuerpo también ir absorbiendo. Es que justamente te iba a preguntar eso, porque, bueno, por ejemplo, aquí cuando estamos en el programa, yo dejo de tomar líquidos como desde las 2:30 quizás de la tarde, porque luego tengo que venir y hay presas y no tengo ganas de detenerme en algún restaurante a ir al baño, luego ingresamos aquí 1 hora antes a arreglarnos, qué sé yo, luego las 2 horas de programa, los baños no están tan cerca, y entonces vuelvo a tomarme algo quizás como hasta las 6:30, ahí ya pasaron 4 horas. Pero según yo en mi mente, si me hidrato muy bien toda la mañana y tal vez después un poquito en la noche, estoy en todas. Pero según esta indicación que nos está dando, no es lo más adecuado. ¿Qué hacen personas como yo que en un lapso largo no pueden estar tomando, ya sea por el trabajo, qué sé yo, doctores en una cirugía, no sé, 1000 posibilidades? Sí, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar esa flexibilidad y con la comida pasa también, ¿verdad? A veces queremos como hacerlo todo perfecto. Y es bueno, según mi contexto, mis posibilidades, mi trabajo y demás, cómo puedo irlo como adecuando para que mi cuerpo no sufra como en el proceso. A veces pasa igual con la comida, o sea que probablemente pues pueden pasar 5 horas y tal vez no has comido nada, o 6 horas y tal vez por tu trabajo se dificulta. Pero poder ser flexibles, identificar estrategias que nos funcionen a nosotros, por ejemplo, puede ser que tomes como en la mañana algunos líquidos que se puedan como retener un poquito más, entonces bueno, te da como ese periodo de tiempo, pero que apenas puedas tomar algo de líquido o sorbos pequeños que de repente tal vez no es un montón de líquido que te va a hacer como ir al baño, pero que puedas como mantener esa hidratación algo constante. Hay líquidos de repente que nos estimulan más ir a orinar, entonces por ejemplo como un café, o sea la cafeína en general, pues nos va a aumentar la probabilidad de que tengas que hacer una parada que tal vez no querés hacer para ir a orinar y bueno, igual pasa con la comida. Poder identificar esas estructuras que a mí me funcionan, que no sean estructuras que de repente son muy rígidas según lo que afuera nos dicen que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo único que no quiero hacer es dar un montón de reglas aquí. Ese bendito fuera, porque si no, antes era la vecina, la cuñada, la suegra, la de la iglesia, la de la escuela, la que nos decían que había que hacer. Y ahora tenemos un aparato que dependiendo de cómo lo utilicemos, nos pasan bombardeando
con información de dietas o de no dietas. El otro día, ahora que veo esto de que el agua no es suficiente, tienes que hidratarte con sal y no sé qué, yo, ay, Dios mío, ¿cómo que ahora que el agua ya lleva un proceso de, no sé, de limpieza muy profundo y que lo que nos llega ya no tiene minerales de hidratación, que el batido verde ahora es malo, que no se puede tomar muchos días seguidos porque piedras en los riñones, yo no sé qué? Es demasiado difícil. Es demasiado difícil. Y ahí yo creo que es importante hacer como un alto y como pensar hasta qué punto todo lo que yo estoy consumiendo de información realmente me está ayudando o me está haciendo no querer ni comer ni tomar nada, porque de repente nada es como lo ideal, ¿verdad? O lo perfecto. Y ahí todas esas reglas lo que hacen es desconectarnos de nuestro cuerpo. O sea, claro, si te pones a pensar, de repente se te antoja un batido verde, pero estar pensando en todo esto que escuchaste, de repente decís, no me lo voy a tomar. Y así nos pasa también con la comida, se nos antoja tal cosa, pero entonces como no es la regla correcta que nos han enseñado, que viene mucho de esta cultura de dieta, entonces no lo comemos, tal vez nos saltamos esa comida, nos quedamos pensando en que eso es lo que queríamos, o si no lo comemos nos genera culpa, y eso es un gran problema, porque todas esas reglas externas, no importa si es tomar agua o no, ¿verdad? O comerse la verdura o cualquiera que sea, al final nos hacen ser muy rígidos con nuestras decisiones y no paramos a preguntarle a nuestro cuerpo como, ¿qué quiere? O sea, ¿quiere un batido verde o no quiere un batido verde? Ahora que nos mencionas justamente este último punto, quisiera como, déjenme ver qué hora es. Tenemos un par de minutos, entonces muy rápido. ¿Cómo podemos quizás interpretar cuando el cerebro o el estómago, no sé cuál de los dos, nos pide, por ejemplo, azúcar? ¿Cómo lo podemos cambiar? Que si quiero un carbohidrato, ¿qué es realmente lo que el cuerpo me está pidiendo? Ahí decís algo muy interesante porque es como cambiar, ¿verdad? A veces queremos como que nuestro cerebro nos pida todo lo que es perfecto y no nos pida el postre. Exacto. ¿Cierto? Qué difícil. Pero el postre no es el demonio que de repente nos han pintado. De hecho, pensar como no me debería comer el postre, no quiero comer el postre es malo, el postre me va a engordar, cualquiera de estas cosas hace que más lo querás. O sea, si yo ahorita te digo como en el resto que nos queda de la entrevista no te toques el pelo, probablemente te vas a querer tocar el pelo bastante. Claro. Entonces, estos alimentos se han satanizado tanto que han tomado este poder extraordinario en nosotros que no deberían de tenerlo. Realmente lo que buscamos es que los alimentos moralmente estén en el mismo lugar y que yo puedo decir que sí a una ensalada o que no, sin sentir que eso condiciona el tipo de persona que soy, ¿verdad? Claro. Todas mis decisiones del resto del día. Entonces, parar un momento, una de las cosas que yo siempre recomiendo es cuando vamos a comer, parar un momento y tal vez preguntarle a nuestro cuerpo, realmente qué se me antoja en este momento. No siempre vamos a poder escoger perfectamente lo que queremos. Tenemos que hacer ese ejercicio, sí, nuestro cuerpo no nació como sintiendo todo el día quiero comerme un chocolate. Si eso es lo que yo experimento, tal vez es un momento de parar y decir, ¿por qué será que todo el día quiero un chocolate? O sea, ¿cuándo fue la última vez que me lo permití? ¿Cuándo fue la última vez que tal vez realmente me di ese permiso? Porque a veces hasta nos lo comemos pensando, no debería. Entonces, hacer esa pausa es muy importante. Francesca, muchísimas, ya me voy en paz, muchísimas gracias por esta última frase, de verdad que te lo agradezco mucho, ojalá puedas volver para que nos quede aquí todavía un espacio más amplio para ver cómo también podemos trabajar ese condicionamiento, pero más bien para quitarlo. Muchísimas gracias. Un placer. Y también ustedes.